Buenos días. Quería preguntaros una cosa. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis llegado a casa con el coche y os habéis dado cuenta en ese momento que llegáis y pensáis, no me he dado cuenta de cómo he llegado a casa, del trayecto que he tenido que hacer? ¿No te has percatado seguramente del hermoso campo de amapolas que acaba de florecer en el solar que hay al lado de la urbanización donde vives? Seguramente tampoco te has dado cuenta del olor que había en ese jardín en el que paras siempre para esperar a que se ponga en verde el semáforo antes de girar hacia la calle donde vives. Y seguramente tampoco te has dado cuenta de cómo te sentías cuando abrías la puerta y escuchabas a tu hijo o a tu hija tocando el violín, esa bella melodía que tanto te gusta de la película La Misión. Supongo que, al igual que a mí, os ha pasado más de una vez, ¿verdad? Porque hemos ido por la vida o vamos por la vida de manera inconsciente. Vamos en automático, continuamente en un automatismo mental. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Quién soy yo para decir bueno o malo? El problema es que muchos directivos y muchos líderes hoy en día en las empresas también funcionan desde ese automatismo mental. Y como decía antes, ¿quién soy yo para decir si eso es bueno o malo? Simplemente es una cuestión de ver qué impacto tiene entonces sus actos en su entorno. Es una cuestión de elección. Trabajar y vivir desde el automatismo. ¿No se escucha? Entonces me quito esto. No pasa nada. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha ahora? Vale. Bueno, decía que muchos líderes y directivos también van así por la vida en sus empresas, en sus trabajos. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. La clave está en que eso tiene unas repercusiones en su día a día. Porque ¿sabéis qué pasa? Que en ese momento viven continuamente en el hacer, en un continuo hacer, sin darse cuenta de cuál es el impacto que tienen sus actos, su toma de decisiones. ¿Qué sucede? Que esto es solo un planteamiento de elección. ¿Cómo quiero elegir el camino de dirección y liderazgo en mi empresa? Si quiero ser ese líder que deja una huella en cada una de las acciones o en cada movimiento que haga en mi empresa, o si simplemente quiero dedicarme a conseguir y a enfocarme en los resultados, objetivos y resultados a corto plazo. Las organizaciones, dice Bob Anderson, no pueden operar desde un nivel más alto que el nivel de consciencia de sus líderes. Efectivamente, las empresas, las organizaciones no pueden evolucionar y desarrollarse, o no evolucionan y se desarrollan, las organizaciones se desarrollan y evolucionan en función del nivel de desarrollo de consciencia en el liderazgo de las personas que las dirigen. Hoy aquí se está hablando de crear empresas conscientes, ¿verdad? Empresas comprometidas con el entorno, empresas sostenibles, empresas que cuiden a las personas, al medio ambiente, al planeta. Pero ¿y eso cómo se hace?
¿Os lo habéis preguntado? ¿Cómo se hace eso si vivimos en ese automatismo? Pues A ver, esto está hoy conmigo, va contra mí. Va contra mí algún sentido tiene esto, ¿no? Me lo tomaré con sentido del humor. Bien, decía, esto tiene algún sentido, algún propósito, porque voy a hablar de propósito. Todo en esta vida tiene un para qué. ¿Para qué me está sucediendo esto? Pues seguramente para que me pare y piense cómo quiero estar aquí y ahora en este momento. ¿Cómo quiero ejercer y cómo quiero seguir mi pequeño speech? Desde la consciencia plena de centrarme en vosotros, en mí y en lo que quiero transmitir. Para eso me está sirviendo el cambio por tercera vez del micrófono, para centrarme. Decía que ¿cómo se pueden construir ese tipo de empresas conscientes de las que estamos hablando toda la mañana? Pues se puede hacer siempre y cuando operemos desde un propósito, desde el propósito. Ejerzamos un liderazgo con propósito. Ese liderazgo que hace que los directivos puedan crear esas empresas, como he dicho, comprometidas con el entorno y con las personas. Creo que todos sabemos que hemos venido a este mundo, o así lo entiendo yo, o que somos responsables de dejar un mundo mejor a nuestras generaciones futuras de como nos lo hemos encontrado. Y por tanto, los directivos también tienen esa responsabilidad. ¿Desde dónde? Desde el ejercicio de ese liderazgo, desde sus empresas. Sus empresas también tienen esa responsabilidad de dejar ese entorno mejor. Por eso, los directivos, si realmente quieren crear empresas conscientes, tienen que transitar hacia un nuevo paradigma mental, un nuevo mindset. Un paradigma que les lleve a pensar en tener o a transitar de tener una empresa, la empresa mejor del mundo, a la mejor empresa para el mundo. Eso me lleva a darme cuenta que solo se puede hacer desde un liderazgo consciente. Y ese liderazgo consciente es ese liderazgo que hace que el directivo, que el líder, cada mañana se pregunte cuál es la huella que quiere dejar, desde dónde quiere operar, desde dónde quiere actuar. Porque de lo contrario, no va a poder trabajar para impactar desde ese propósito. El líder consciente sabe que no es una cuestión de hacer, hacer y hacer. Que el liderazgo consciente es una forma de ser y estar en el mundo. Y entonces, cuando saben que el hacer viene desde ese ser, desde qué quiero ser, cómo quiero impactar, cuál es la huella que quiero dejar, es cuando empiezan a hacer, pero desde ese hacer. Es decir, hay una diferencia desde el hacer automático al hacer desde quién quiero ser, qué huella quiero dejar y cómo quiero impactar en cada uno de los actos de mi empresa. Y entonces es cuando los líderes se preguntan cada día, ¿cómo quiero afrontar cada uno de mis actos? ¿Cómo voy a tomar esta decisión? Desde ese momento es cuando se preguntan, ¿desde dónde quiero hacerlo? Los líderes conscientes lo que hacen es buscar su propósito y entonces alinearlo con el de la empresa. Y desde ahí, teniendo claro ese faro que les mueve y que les ilumina, hacen todo lo demás. Y ahora me preguntaréis, Encarna, ¿y en todo esto dónde están los resultados de la empresa? Pues precisamente de eso quería hablaros. Los resultados
no son el fin en sí mismo, sino que son la consecuencia de esa serie de actos que van haciendo en base a ese propósito. Es decir, el propósito es algo mucho más grande, es algo superior que ejerciendo desde ahí vendrán seguidamente esos resultados. Y ahora os preguntaréis, ¿y cómo son ese tipo de líderes? Pues mirad, son líderes, son personas que transitan del yo al tú, al ellos. Dejan de poner el foco en sí mismos para centrarse en los otros. Pasan del ego a la generosidad. Son personas que pasan del individuo al colectivo. Y cuando eso sucede, ¿sabéis qué pasa? Empieza a abrirse su mirada sistémica. Empiezan a verlo como un todo. Y conforme eso va sucediendo y dejando apartado el alimento del ego, que solo se centra en nutrirse de los logros, cuando más sucede eso, más se abre esa generosidad, más se centran en ese propósito y, por tanto, más empiezan a experimentar, a trabajar y dirigir desde esa forma de ser y estar en el mundo que han ideado. Los líderes comunes ¿sabéis lo que hacen? Los líderes comunes están todo el tiempo en modo reactivo. Actúan de manera compulsiva, no eligen la respuesta que quieren dar, son reactivos. Son personas que están centrados solo en los objetivos y resultados inmediatos. En cambio, los líderes conscientes son líderes que primero se paran y eligen cuál es la respuesta que quieren dar a lo que está sucediendo en el entorno. Son líderes que operan en modo creativo, del verbo crear. Crean ellos las respuestas que quieren dar y que quieren que brote en ese momento. Los líderes conscientes son líderes que tienen un alto desarrollo personal, alta autoconsciencia, elevada autenticidad e integridad, un propósito vital claro que lo alinean con el propósito de la organización y desde ahí construyen esa estrategia desde esa línea transversal que le guía. Y por tanto, los resultados a los que antes hacíamos mención son la consecuencia de todo eso. Los líderes conscientes, que no son los líderes comunes, son líderes que se preguntan desde dónde quiero operar. Son líderes que tienen muy claro que tienen que operar desde el servicio a los demás. Porque, de hecho, ya lo decía Jesucristo, si quieres ser el primero, antes tienes que servir. Los líderes conscientes tienen muy claro que esto no va de ayudar ni de arreglar. Porque fijaros, los líderes conscientes saben, o el liderazgo común lo que hace es ayudar, pero los líderes conscientes saben que no va de eso, porque cuando ayudas en tu empresa a tus colaboradores, los ves como débiles. Cuando arreglas o solucionas, ves a tus colaboradores como incapaces. En cambio, cuando sirves, les ves desde su potencial y grandeza. Arreglar y ayudar puede ser el trabajo del ego, pero servir es el trabajo de la humildad y la generosidad. Y de eso va el liderazgo consciente, de una mayor humildad y generosidad. ¿Y todo esto cómo se traduce en la empresa cuando el líder actúa así? Pues como podréis imaginar, se traduce en una mayor humanidad. Las empresas ponen entonces su foco en las personas,
El centro de su organización son las personas, porque saben que las personas son las que le van a ayudar a actuar de esa manera ética, a aportar valor. Son esas las que le van a promover o van a poder conseguir que sean responsables en sus actos. Y por tanto también son las personas las que le van a poder ayudar a conseguir, a crear esa huella que quieren dejar en el entorno. Y ahora os preguntaréis, ¿realmente Encarna? ¿Hay líderes y empresas que operan desde ese nivel de consciencia? Pues os tengo que decir que según un marco de trabajo llamado The Leadership Circle, en base a un estudio y análisis sobre 150.000 directivos a nivel mundial, el 80% de los directivos operan desde ese liderazgo que a mí me gusta llamar común, desde el egocentrismo, donde solo piensa en la satisfacción de sus necesidades y apuntarse logros, es decir, desde un modelo reactivo. Y solo entre el 15 y el 20, solo, la verdad que no es solo. A mí me gustaría que hubiera más, pero me alegra ese tanto por ciento, porque me indica que algo bueno está pasando. Entre el 15 y el 20% ya ha transitado a ese liderazgo consciente, a ese liderazgo que piensa desde el bien común a la humanidad y al planeta. Y además, fijaros, en ese mismo estudio que habla de cuántos líderes están en ese nivel de consciencia o cuántas personas ejercen desde ese liderazgo consciente, se sabe que el 40% de los resultados de la empresa está correlacionado con la efectividad del liderazgo. Y que esa efectividad del liderazgo está correlacionado con el nivel de consciencia individual y colectiva. Y que a mayor nivel de consciencia, mayor efectividad del liderazgo y, por tanto, mayor alcance de objetivos y de resultados. Es un estudio que está hecho y que ahí lo demuestra. Y me podréis decir, Encarna, esto suena a utopía total. Lo entiendo, me lo podéis decir. Pero para mí es solo una cuestión de elección. De elegir desde dónde quieres operar. Por eso, para acabar esta pequeña ponencia o speech, me gustaría llevaros, a través de este pequeño ejercicio, a haceros las siguientes preguntas cada vez que tengáis que tomar una decisión o ver cómo vais a hacer dentro de vuestra empresa. Cuando vaya a tomar esa decisión, pregúntate, ¿qué quiero para mí? Y que no tenga que ver con los resultados, con el objetivo económico. ¿Qué quiero para los demás? ¿Qué impronta quiero dejar en esto que voy a hacer? Hazte esas preguntas si quieres trabajar en transitar hacia un liderazgo más consciente, para que de ese modo puedas empezar a poner las primeras piedras de una empresa consciente. Y tras eso, que se llama herramienta de la intención y que espero que os la llevéis y que os la planteéis, deciros que el liderazgo consciente no es tanto lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Desde qué? ¿Desde qué propósito? ¿Desde qué huella quieres dejar en el entorno?
Por eso, para finalizar, a partir de mañana, los que tenéis empresa, dirigís proyectos o lideráis, me gustaría que os preguntarais, ¿qué líder elijo ser? ¿Cómo quiero transitar para llevar a mi empresa a que se convierta de la mejor empresa del mundo a la mejor empresa para el mundo? Muchas gracias.